Señora, ya no podemos darle más productos fiados. Estas palabras resonaron como un martillo en el corazón de un niño de 13 años que acababa de presenciar la humillación más grande de su vida. Su madre, avergonzada, tuvo que abandonar la tienda sin los alimentos que necesitaba para alimentar a su familia. Ese momento cambiaría para siempre el destino de Amancio Ortega Gaona, quien décadas después se convertiría en el hombre más rico de España y uno de los magnates más poderosos del mundo. Hola, soy Lucía Valverde, y hoy vamos a descubrir los secretos más íntimos de una de las personalidades más enigmáticas de nuestro tiempo. Un hombre que construyó un imperio de más de 60.000 millones de euros, pero que durante décadas se negó a aparecer en una sola fotografía. Un genio de los negocios que revolucionó la moda mundial desde un pequeño garaje en Galicia, pero que sigue almorzando cada día en la cafetería de empleados de su empresa. Si esta historia te intriga tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y déjame un comentario contándome qué te parece más fascinante de este personaje. ¿Será su obsesión por la privacidad o su capacidad para predecir las tendencias mundiales? Vamos a descubrirlo juntos. La historia de Amancio Ortega comienza en 1936, en el pequeño pueblo de Busdongo de Arbás, en León. Su padre, Antonio Ortega, trabajaba como ferroviario, un empleo que, aunque humilde, prometía cierta estabilidad. Sin embargo, la realidad de la familia Ortega era muy diferente a las apariencias. Cuando Amancio tenía apenas 2 años, la familia se trasladó a La Coruña, donde su padre había conseguido trabajo en la estación de ferrocarril. Era el año 1938, y España se encontraba sumida en una guerra civil que dejaría cicatrices profundas en toda una generación. Los Ortega se instalaron en un modesto apartamento en el barrio del Viña, donde compartían el espacio con otras familias en condiciones precarias. La madre de Amancio, Josefa Gaona, era una mujer trabajadora que hacía todo lo posible por mantener unida a la familia. Trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de La Coruña, mientras criaba a sus 4 hijos, Antonio, Amancio, Josefa y María. El pequeño Amancio era el segundo de los hermanos, y desde muy temprana edad mostró una personalidad observadora y determinada. Los primeros años de la infancia de Amancio estuvieron marcados por la escasez. La posguerra española había dejado al país en ruinas, y familias como los Ortega luchaban día a día por sobrevivir. El salario de su padre como ferroviario era insuficiente para mantener a 6 personas, y frecuentemente la familia dependía del crédito en las tiendas locales para conseguir alimentos básicos. Fue precisamente en una de estas tiendas donde ocurrió el episodio que marcaría para siempre la vida de Amancio. Tenía 13 años cuando acompañó a su madre a comprar comida para la semana. Como era habitual, su madre pidió que le anotaran la compra en la cuenta familiar, confiando en poder pagarla cuando su esposo recibiera el siguiente salario. Pero ese día, el tendero, un hombre mayor con bigote gris, miró a Josefa Gaona con una mezcla de lástima y firmeza. «Señora», le dijo con voz grave, «ya no podemos darle más productos fiados. Su cuenta está muy alta y necesitamos que la pague antes de seguir». La humillación fue total. Josefa, con los ojos llenos de lágrimas, tuvo que abandonar la tienda con las manos vacías, seguida por su hijo Amancio, que había presenciado toda la escena. El camino de regreso a casa se hizo eterno. Amancio caminaba en silencio junto a su madre, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Años después, él mismo contaría que ese momento fue el punto de inflexión de su vida. «Nunca más», se prometió a sí mismo, «nunca más mi familia pasará por esta humillación». Esa misma noche, Amancio tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. A los 13 años, abandonó definitivamente los estudios. No era una decisión fácil, especialmente porque había demostrado ser un estudiante inteligente y aplicado. Pero la urgencia económica familiar no permitía lujos como la educación prolongada. Su primer trabajo llegó casi inmediatamente. Una tienda de camisas llamada Gala, ubicada en el centro de La Coruña, necesitaba un chico para hacer recados y ayudar con las tareas básicas. El propietario, un hombre llamado Antonio Fernández, se fijó en la seriedad y determinación del joven Amancio y decidió darle una oportunidad. El trabajo consistía principalmente en hacer entregas a domicilio, limpiar la tienda y ayudar con el inventario. El salario era mínimo, apenas unas pesetas al mes,
Pero para Amancio representaba mucho más que dinero. Era su primera oportunidad de contribuir al sustento familiar y, más importante aún, era su entrada al mundo del comercio textil. Durante sus primeros meses en Gala, Amancio observaba todo con una curiosidad insaciable. Veía cómo los clientes elegían las camisas, qué estilos preferían, qué colores se vendían más rápido. Notaba cómo algunos productos permanecían meses en los estantes mientras otros desaparecían en días. Estas observaciones, aparentemente simples, estaban sembrando las semillas de lo que décadas después se convertiría en su filosofía empresarial revolucionaria. Pero lo que más le llamaba la atención era la lentitud del proceso. Las camisas que vendían en Gala habían sido diseñadas meses atrás, fabricadas en talleres lejanos, y llegaban a la tienda siguiendo un calendario rígido que no tenía en cuenta los cambios en los gustos de los consumidores. Amancio, con su mente práctica, ya comenzaba a preguntarse si no habría una manera más eficiente de hacer las cosas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esa humillación infantil fue realmente el motor que impulsó a Amancio hacia el éxito o habría triunfado de cualquier manera? Dejádmelo en los comentarios, me encanta conocer vuestras opiniones. Los años en Gala fueron formativos en más de un sentido. Amancio no solo aprendió los aspectos básicos del comercio textil, sino que también desarrolló una ética de trabajo que lo acompañaría toda la vida. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y nunca rechazaba una tarea por humilde que fuera. Su jefe, Antonio Fernández, pronto se dio cuenta de que había contratado a alguien especial. Fernández comenzó a enseñarle aspectos más complejos del negocio: cómo calcular márgenes de beneficio, cómo tratar con proveedores, cómo organizar el inventario de manera eficiente. Amancio absorbía cada lección como una esponja, haciendo preguntas inteligentes y proponiendo mejoras que, sorprendentemente, funcionaban. Uno de los momentos más significativos de esta época ocurrió cuando Amancio tenía 16 años. La tienda había recibido un pedido especial: 50 camisas para un evento corporativo, pero con un diseño específico que no estaba disponible en el catálogo de proveedores habituales. Fernández estaba a punto de rechazar el pedido cuando Amancio sugirió una idea audaz: ¿por qué no fabricar las camisas ellos mismos? La propuesta parecía imposible. Ni Fernández ni Amancio sabían coser, y no tenían maquinaria ni experiencia en fabricación. Pero Amancio había estado observando y había identificado a varias costureras que trabajaban desde sus casas en los barrios cercanos. Su plan era simple: conseguir la tela, diseñar el patrón y coordinar a un grupo de costureras para que fabricaran las camisas según las especificaciones del cliente. El proyecto fue un éxito rotundo. No solo completaron el pedido a tiempo, sino que el margen de beneficio fue 3 veces mayor que el de las camisas compradas a proveedores externos. Más importante aún, habían demostrado que era posible controlar todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la venta final. Esta experiencia plantó en la mente de Amancio una idea que revolucionaría la industria textil décadas después: la integración vertical. En lugar de depender de proveedores externos con sus propios tiempos y limitaciones, ¿por qué no controlar cada paso del proceso? Desde el diseño hasta la fabricación, desde la distribución hasta la venta al público. Mientras tanto, la situación económica de la familia Ortega había mejorado gradualmente. El salario de Amancio, aunque modesto, ayudaba a cubrir los gastos básicos, y la humillación de aquella tienda comenzaba a convertirse en un recuerdo doloroso, pero motivador. Sin embargo, Amancio sabía que su verdadero destino estaba en otra parte. A los 18 años, había ahorrado lo suficiente para dar el siguiente paso. Con la experiencia adquirida en Gala y una comprensión profunda del mercado textil local, Amancio comenzó a planear su propia aventura empresarial. No sabía exactamente cómo lo haría, pero tenía claro que quería crear algo diferente, algo que respondiera a las necesidades reales de los consumidores de manera más rápida y eficiente que cualquier competidor. El niño que había jurado nunca más pasar hambre estaba a punto de convertirse en el joven que cambiaría para siempre la manera en que el mundo se viste. Pero antes de llegar a esa revolución, tendría que enfrentar años de trabajo duro, fracasos, aprendizajes y, sobre todo, la construcción de una visión empresarial que nadie más había imaginado antes. En 1958, con apenas 22 años,
Amancio Ortega tomó la decisión más arriesgada de su vida hasta ese momento: dejar la seguridad de su trabajo en Gala para fundar su propia empresa. No tenía capital significativo, no tenía contactos influyentes y ciertamente no tenía un plan de negocios elaborado. Lo que sí tenía era una visión clara y una determinación férrea, forjada en años de observación y aprendizaje. Su primer emprendimiento se llamó Confecciones Goa, un nombre que combinaba las iniciales de su apellido, Gaona Ortega Amancio, de manera inversa. La empresa nació en el salón de su casa familiar, en el mismo barrio humilde donde había crecido. Su hermano Antonio se unió al proyecto, aportando sus habilidades en contabilidad, mientras que Amancio se concentraba en el diseño y la producción. El concepto era revolucionario para la época, aunque en aquel momento nadie, ni siquiera el propio Amancio, comprendía completamente las implicaciones de lo que estaba creando. En lugar de seguir el modelo tradicional de la industria textil española, que consistía en producir grandes cantidades de prendas básicas con meses de anticipación, Goa se especializaría en crear copias mejoradas de prendas de alta costura que estuvieran de moda en ese momento. La estrategia era brillante en su simplicidad. Amancio había notado que las mujeres de La Coruña admiraban los vestidos elegantes que veían en las revistas de moda, pero no podían permitirse los precios de las boutiques exclusivas. Su solución fue crear versiones accesibles de esas mismas prendas, utilizando materiales de buena calidad, pero más económicos, y vendiendo directamente al público sin intermediarios. Para conseguir los diseños, Amancio desarrolló un método que se convertiría en una de sus características más distintivas: la observación meticulosa. Pasaba horas en las calles de La Coruña, en Madrid y ocasionalmente en París, observando qué llevaban las mujeres elegantes, qué estilos se repetían, qué colores dominaban. Llevaba siempre consigo un pequeño cuaderno donde anotaba detalles, hacía bocetos rápidos y registraba precios. Pero la verdadera innovación de Goa no estaba solo en el diseño, sino en la velocidad de producción. Mientras sus competidores tardaban entre 6 y 8 meses en llevar una prenda desde el concepto hasta la tienda, Amancio había logrado reducir ese tiempo a apenas 4 semanas. ¿Cómo lo conseguía? La clave estaba en la red de costureras que había comenzado a construir durante sus años en Gala. En lugar de depender de grandes fábricas con procesos burocráticos lentos, Amancio trabajaba directamente con mujeres que cosían desde sus hogares. Esto le permitía mantener costos bajos, asegurar la calidad mediante supervisión personal y, sobre todo, ajustar la producción según la demanda real del mercado. El sistema funcionaba de la siguiente manera: Amancio identificaba una tendencia, creaba el patrón en su taller improvisado, compraba las telas necesarias y distribuía el trabajo entre su red de costureras. Cada una se especializaba en una parte específica del proceso. Unas cortaban, otras cosían, otras se encargaban de los acabados. Una vez terminadas las prendas, las recogía personalmente y las llevaba a los puntos de venta. Los primeros clientes de Goa fueron pequeñas boutiques de La Coruña, que habían conocido a Amancio durante sus años en Gala. Al principio, los pedidos eran modestos: 10 vestidos aquí, 20 blusas allá, pero la calidad de las prendas, y especialmente su capacidad para entregar exactamente lo que el mercado demandaba en ese momento, pronto comenzó a generar una reputación que se extendió más allá de Galicia. Uno de los primeros grandes éxitos de Goa llegó en 1960, cuando Amancio logró conseguir un contrato con una cadena de tiendas de Madrid. El pedido era significativo: 500 vestidos de un diseño específico que había visto triunfar en las boutiques parisinas. El plazo de entrega era de 6 semanas, la mitad del tiempo que cualquier competidor habría necesitado. Para cumplir con este pedido, Amancio tuvo que expandir dramáticamente su red de producción. Reclutó a más de 50 costureras adicionales, organizó un sistema de control de calidad más riguroso y estableció un cronograma de producción que funcionaba casi como una cadena de montaje, pero manteniendo la flexibilidad del trabajo artesanal. El éxito de este contrato marcó un punto de inflexión para Goa. No solo habían demostrado que podían competir a nivel nacional, sino que habían refinado un modelo de producción que les daba ventajas significativas sobre la competencia tradicional. La velocidad, la flexibilidad y la capacidad de responder rápidamente a las tendencias del mercado se convertirían en los pilares fundamentales de lo que décadas después sería el imperio Inditex.
Pero el crecimiento también trajo nuevos desafíos. A medida que los pedidos aumentaban, Amancio se dio cuenta de que necesitaba formalizar y profesionalizar sus operaciones. El salón de su casa ya no era suficiente, y la gestión informal que había funcionado con un pequeño grupo de costureras se volvía inviable con una red de más de 100 trabajadoras. En 1963, GEOA se trasladó a sus primeras instalaciones industriales, una nave alquilada en el polígono industrial de El Viña, el mismo barrio donde Amancio había crecido. El simbolismo no pasó desapercibido para él. Estaba construyendo su imperio en el mismo lugar donde había vivido la pobreza de su infancia. Las nuevas instalaciones permitieron a Amancio implementar innovaciones que habían estado limitadas por el espacio. Creó un taller de diseño propiamente dicho, con mesas de corte profesionales y mejor iluminación. Estableció un almacén organizado para las telas y materiales. Y más importante, creó un espacio donde las costureras podían trabajar juntas cuando los pedidos lo requerían, manteniendo al mismo tiempo la opción del trabajo desde casa para proyectos más pequeños. Durante esta época, Amancio también comenzó a desarrollar lo que se convertiría en otra de sus características distintivas: la obsesión por la eficiencia y la eliminación del desperdicio. Cada metro de tela era calculado meticulosamente, cada proceso era analizado para identificar posibles mejoras, cada gasto era justificado en términos de valor, añadido al producto final. Esta mentalidad de eficiencia no se limitaba a la producción. Amancio aplicaba los mismos principios a todos los aspectos del negocio, desde la gestión del inventario hasta las relaciones con proveedores. Desarrolló un sistema de compra de telas que le permitía obtener mejores precios mediante pedidos consolidados, pero manteniendo la flexibilidad para cambiar colores o texturas según las tendencias del momento. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo alguien tan joven pudo desarrollar una visión empresarial tan avanzada para su época? ¿Creéis que fue intuición natural o el resultado de años de observación meticulosa? Me encantaría conocer vuestras teorías en los comentarios. Hacia mediados de los años 60, GEOA había establecido una posición sólida en el mercado textil español. Sus prendas se vendían en más de 50 tiendas distribuidas por toda España, y la empresa empleaba directa e indirectamente a más de 200 personas. Los ingresos anuales habían crecido de manera exponencial, pasando de las modestas ventas iniciales a cifras que superaban los 10 millones de pesetas anuales. Pero para Amancio, estos logros eran solo el comienzo. Había identificado una limitación fundamental en su modelo de negocio. Dependía completamente de terceros para llegar al consumidor final. Las tiendas que vendían sus productos tenían sus propios criterios, sus propios márgenes y sus propios tiempos. Esto creaba una barrera entre Amancio y sus clientes finales que limitaba su capacidad para entender realmente qué querían y cuándo lo querían. La solución a este problema daría lugar a la siguiente fase de su evolución empresarial: la venta directa al público. Pero antes de dar ese paso, Amancio sabía que necesitaba perfeccionar aún más su modelo de producción y, especialmente, desarrollar una marca que conectara emocionalmente con los consumidores. Durante los últimos años de los 60, mientras GEOA consolidaba su posición en el mercado mayorista, Amancio dedicó tiempo considerable a estudiar las marcas internacionales que estaban comenzando a llegar a España. Observaba cómo marcas como Christian Dior o Yves Saint Laurent no solo vendían ropa, sino que vendían un estilo de vida, una aspiración, una identidad. Esta comprensión de la importancia del branding se convertiría en otro elemento clave de su futura estrategia. Pero a diferencia de las marcas de lujo, que se dirigían a una élite exclusiva, Amancio vislumbraba la posibilidad de democratizar la moda, de hacer que el estilo y la elegancia fueran accesibles para las clases medias emergentes de la España de los 70. El joven que había comenzado haciendo recados en una tienda de camisas estaba a punto de convertirse en el visionario que cambiaría para siempre la relación entre la moda y el consumidor masivo. Pero el siguiente capítulo de su historia estaría marcado por una decisión aún más audaz: crear su propia cadena de tiendas con un concepto completamente nuevo que nadie había intentado antes. El 9 de mayo de 1975, en el número 56 de la calle Juan Flórez de La Coruña, se abrió una tienda que cambiaría para siempre la historia de la moda mundial. Su nombre era Zara.
aunque curiosamente, ese no había sido el nombre original que Amancio Ortega tenía en mente. La historia del nombre Zara es una de esas anécdotas que demuestran cómo el destino a veces interviene de maneras inesperadas. Amancio había decidido llamar a su tienda Zorba, inspirado en la famosa película Zorba el griego, que había causado sensación en los cines españoles. Había encargado ya las letras para el rótulo cuando descubrió que a apenas 2 calles de distancia existía un bar con el mismo nombre. Para evitar confusiones y posibles problemas legales, tuvo que cambiar el nombre de urgencia. Las letras ya estaban fabricadas y el presupuesto no permitía encargar un rótulo completamente nuevo. La solución fue ingeniosa. Reorganizó las letras disponibles para formar Zara, un nombre que sonaba moderno, internacional y fácil de pronunciar en cualquier idioma. Sin saberlo, acababa de crear una de las marcas más reconocibles del mundo. Pero más allá de la anécdota del nombre, lo verdaderamente revolucionario de esa primera tienda Zara era el concepto que representaba. Por primera vez en la historia de la moda, un mismo empresario controlaba completamente la cadena de valor, desde el diseño hasta la venta final, pasando por la producción y la distribución. La tienda de la calle Juan Flórez era modesta en apariencia, pero sofisticada en su planteamiento. Amancio había diseñado personalmente cada detalle del espacio. La iluminación, la disposición de las prendas, los probadores, incluso la música ambiental. Todo estaba pensado para crear una experiencia de compra que fuera a la vez accesible y aspiracional. El concepto de Zara se basaba en 3 pilares fundamentales que Amancio había desarrollado durante sus años en Goa, pero que ahora podía implementar de manera integral. El primer pilar era la velocidad. Desde que se identificaba una tendencia hasta que la prenda llegaba a la tienda, no debían pasar más de 15 días. Esto era absolutamente revolucionario en una industria donde los ciclos normales duraban entre 4 y 6 meses. El segundo pilar era la variedad constante. En lugar de seguir el modelo tradicional de 2 colecciones anuales, primavera-verano y otoño-invierno, Zara renovaría su oferta cada 2 semanas. Esto significaba que los clientes tendrían siempre algo nuevo que descubrir y que las prendas que no compraran inmediatamente podrían no estar disponibles en su próxima visita. El tercer pilar era la democratización de la moda de lujo. Zara ofrecería versiones accesibles de las tendencias que se veían en las pasarelas de París, Milán y Nueva York, pero a precios que estuvieran al alcance de las clases medias. No se trataba de copiar exactamente, sino de interpretar y adaptar las tendencias de alta costura para el consumo masivo. Para hacer realidad esta visión, Amancio tuvo que crear una infraestructura completamente nueva. La red de costureras que había funcionado perfectamente para Goa era insuficiente para los volúmenes y la velocidad que requería Zara. Necesitaba una organización industrial más sofisticada, pero que mantuviera la flexibilidad y la capacidad de respuesta rápida que habían sido sus ventajas competitivas. La solución fue crear lo que él llamó el sistema de proximidad. En lugar de trasladar la producción a países con mano de obra más barata, como estaban haciendo muchos de sus competidores, Amancio decidió mantener la fabricación cerca de La Coruña. Esto le permitía supervisar personalmente la calidad, ajustar rápidamente los volúmenes de producción y, sobre todo, reducir los tiempos de entrega a mínimos históricos. Para implementar este sistema, comenzó a establecer una red de talleres especializados en un radio de 200 kilómetros alrededor de La Coruña. Algunos se dedicaban exclusivamente a cortar telas, otros a coser piezas específicas, otros a acabados y planchado. Cada taller se especializaba en lo que mejor sabía hacer, pero todos trabajaban de manera coordinada bajo la supervisión directa de los equipos de Zara. El éxito de la primera tienda superó todas las expectativas. En su primer año de funcionamiento, Zara facturó más de 3 millones de pesetas, una cifra extraordinaria para una tienda de ropa en una ciudad de tamaño medio como La Coruña. Pero más importante que las cifras era la respuesta de los clientes. Las mujeres hacían cola para entrar, y muchas se convertían en visitantes habituales, que pasaban por la tienda cada semana para ver las novedades. Este éxito inicial confirmó a Amancio que había dado con una fórmula ganadora, pero también le planteó un nuevo desafío: cómo escalar el concepto sin perder la esencia que lo hacía especial. La tentación de abrir más tiendas rápidamente era grande, pero Amancio sabía que cada nueva apertura
Debía mantener los mismos estándares de calidad y servicio que habían hecho exitosa la primera. Durante los siguientes 2 años, Amancio se dedicó a perfeccionar el modelo operativo de Zara. Creó manuales detallados para la gestión de las tiendas, estableció sistemas de comunicación directa entre las tiendas y el centro de diseño, y desarrolló métricas precisas para medir el rendimiento de cada prenda y cada espacio de venta. Una de las innovaciones más importantes de esta época fue la creación de lo que Amancio llamó el sistema de información en tiempo real. Cada tienda reportaba diariamente qué prendas se vendían más, cuáles se vendían menos, qué tallas se agotaban primero, qué colores preferían los clientes. Esta información llegaba cada mañana al equipo de diseño, que podía ajustar inmediatamente la producción para responder a las preferencias reales del mercado. Este sistema de retroalimentación constante era algo completamente nuevo en la industria de la moda. Tradicionalmente, las marcas diseñaban sus colecciones con meses de anticipación, basándose en predicciones y tendencias generales, y solo conocían la respuesta real del mercado cuando ya era demasiado tarde para hacer ajustes. Zara, en cambio, podía adaptar su oferta casi en tiempo real, según las preferencias de sus clientes. En 1977, Amancio se sintió preparado para dar el siguiente paso: la expansión. La segunda tienda Zara se abrió en Vigo, a solo 100 kilómetros de La Coruña, lo que permitía mantener una supervisión directa y aplicar las lecciones aprendidas en la primera tienda. La apertura de Vigo fue un éxito inmediato, confirmando que el concepto Zara no era solo un fenómeno local de La Coruña, sino que tenía potencial para funcionar en diferentes mercados. Esto animó a Amancio a acelerar el plan de expansión, pero siempre manteniendo su filosofía de crecimiento controlado y sostenible. ¿Qué os parece más impresionante de la estrategia de Amancio? ¿Su capacidad para predecir las tendencias o su habilidad para crear sistemas que respondieran tan rápidamente a los cambios del mercado? Dejádmelo en los comentarios, porque creo que esta es una de las claves para entender su éxito. Durante los últimos años de los 70, Zara se expandió gradualmente por Galicia y el norte de España. Cada nueva apertura era cuidadosamente planificada, con estudios detallados del mercado local, adaptaciones del surtido según las preferencias regionales y un seguimiento exhaustivo de los resultados. Pero quizás el aspecto más notable de esta expansión era cómo Amancio había logrado mantener la coherencia de la marca sin sacrificar la capacidad de adaptación local. Todas las tiendas Zara tenían la misma imagen, la misma filosofía de servicio y la misma rotación constante de productos, pero cada una ajustaba sutilmente su oferta según las características de su clientela específica. Para finales de los 70, Zara tenía ya 10 tiendas en funcionamiento y facturaba más de 100 millones de pesetas anuales. Pero más importante que las cifras era el hecho de que había creado algo completamente nuevo en el panorama comercial español, una marca de moda que combinaba la accesibilidad de los grandes almacenes con la sofisticación de las boutiques de lujo. El modelo Zara había demostrado que era posible democratizar la moda sin banalizarla, que se podía ofrecer calidad y estilo a precios razonables, y que los consumidores estaban dispuestos a cambiar sus hábitos de compra si se les ofrecía una propuesta de valor suficientemente atractiva. Pero Amancio sabía que esto era solo el comienzo. Su visión iba mucho más allá de crear una cadena de tiendas exitosa en España. Había comenzado a soñar con llevar el concepto Zara a otros países, a otras culturas, a otros mercados. El desafío sería enorme, pero las bases estaban sólidas y la fórmula había demostrado su eficacia. El hombre que había comenzado vendiendo copias mejoradas de vestidos de alta costura desde el salón de su casa, ahora tenía en sus manos una máquina empresarial capaz de traducir instantáneamente las tendencias globales en productos accesibles para millones de consumidores. La revolución de la moda rápida había comenzado, y Amancio Ortega era su arquitecto principal. Mientras Zara conquistaba el mercado español y comenzaba a expandirse internacionalmente, su fundador desarrollaba una característica que lo convertiría en una de las figuras más enigmáticas del mundo empresarial: una obsesión casi patológica por mantener su privacidad. Amancio Ortega se estaba convirtiendo en el hombre invisible de los negocios, una contradicción fascinante en una era donde la visibilidad mediática se consideraba esencial para el éxito empresarial. Esta obsesión por el anonimato
no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se pueden rastrear hasta los primeros años de éxito de Zara, cuando Amancio comenzó a darse cuenta de que la atención mediática podía convertirse en una distracción peligrosa para sus objetivos empresariales. Pero había algo más profundo en juego, una filosofía personal que valoraba los resultados por encima de la fama y la sustancia por encima de la apariencia. La primera manifestación pública de esta obsesión por la privacidad ocurrió en 1981, cuando una revista económica española quiso hacer un reportaje sobre el éxito de Zara. El periodista llegó a La Coruña, esperando encontrar a un empresario ansioso por contar su historia de éxito, pero se topó con un muro de silencio. Amancio se negó rotundamente a conceder la entrevista, y cuando el periodista insistió, simplemente desapareció de la oficina y no regresó hasta que el reportero se marchó de la ciudad. Esta actitud desconcertó a muchos en el mundo empresarial español. En los años 80, cuando el país se abría al mundo y los empresarios comenzaban a adoptar estilos más internacionales y mediáticos, Amancio Ortega nadaba deliberadamente contra la corriente. Mientras otros magnates aparecían en portadas de revistas y concedían entrevistas televisivas, él se las ingeniaba para mantenerse completamente fuera del radar mediático. Pero la obsesión por la privacidad de Amancio iba mucho más allá de simplemente evitar a los periodistas. Había desarrollado un sistema completo para proteger su anonimato que rayaba en lo paranoico. Sus empleados tenían instrucciones estrictas de no hablar de él con extraños, no revelar su agenda y avisar inmediatamente si detectaban la presencia de periodistas o fotógrafos en las instalaciones de la empresa. Una de las anécdotas más reveladoras de esta época cuenta cómo Amancio llegó a extremos casi cómicos para evitar ser fotografiado. En 1985, durante la inauguración de una nueva tienda Zara en Madrid, un fotógrafo de prensa logró colarse en el evento. Cuando Amancio se dio cuenta de su presencia, literalmente se escondió detrás de un maniquí hasta que el fotógrafo se marchó. Los empleados que presenciaron la escena la recordarían durante décadas como un ejemplo perfecto de la personalidad de su jefe. Esta aversión a las cámaras se convirtió en una obsesión tan intensa que, según testimonios de empleados de la época, Amancio llegó a contratar a personas cuya única función era detectar y alejar a posibles fotógrafos de los eventos empresariales. Tenía un sistema de códigos con su equipo de seguridad para comunicar la presencia de medios de comunicación y rutas de escape planificadas en todas las instalaciones de la empresa. Pero quizás el aspecto más fascinante de la obsesión por la privacidad de Amancio era cómo había logrado extenderla a toda su organización. Inditex se convirtió en una de las empresas más herméticas del mundo, donde incluso los empleados de niveles medios habían interiorizado la cultura del silencio. No era solo que no hablaran con la prensa, es que habían desarrollado una mentalidad corporativa donde la discreción se consideraba una virtud fundamental. Esta cultura del secreto tenía ventajas empresariales evidentes. Mientras los competidores de Zara tenían que lidiar con filtraciones constantes sobre sus estrategias, nuevos productos y planes de expansión, Inditex operaba en un silencio casi total que le daba ventajas competitivas significativas. Sus movimientos estratégicos cogían por sorpresa tanto a competidores como a analistas, lo que les permitía ejecutar planes sin interferencias externas. Un ejemplo perfecto de cómo esta obsesión por el secreto se traducía en ventajas competitivas ocurrió durante la expansión internacional de Zara en los años 90. Mientras otras marcas anunciaban sus planes de expansión con meses de anticipación, generando expectativas y dando tiempo a los competidores locales para prepararse, Zara aparecía literalmente de la noche a la mañana en nuevos mercados, con tiendas completamente operativas y estrategias de marketing ya en marcha. Pero la privacidad de Amancio no se limitaba a los aspectos empresariales. También había desarrollado un estilo de vida personal que minimizaba su exposición pública. Vivía en una casa modesta en La Coruña, conducía coches discretos y frecuentaba los mismos restaurantes y cafeterías de toda la vida, lugares donde los propietarios y empleados habían aprendido a respetar su deseo de anonimato. Una de las historias más contadas sobre su estilo de vida personal se refiere a su costumbre de almorzar diariamente en la cafetería de empleados de Inditex. No tenía un comedor ejecutivo privado ni asistentes que le trajeran la comida a la oficina. Cada día
A la misma hora, bajaba a la cafetería común, hacía cola como cualquier empleado y se sentaba en una mesa cualquiera a comer el menú del día. Esta costumbre no era solo una muestra de sencillez personal, sino una estrategia deliberada para mantenerse conectado con la realidad de su empresa. Durante esos almuerzos, escuchaba conversaciones informales de empleados, captaba el ambiente general de la organización y detectaba problemas o oportunidades que podrían no llegar a su oficina a través de los canales formales. Pero quizás el aspecto más sorprendente de la personalidad de Amancio era cómo había logrado mantener esta obsesión por la privacidad sin que afectara negativamente a su liderazgo empresarial. A pesar de ser prácticamente invisible para el público, era enormemente respetado y admirado por sus empleados, que veían en su discreción una muestra de autenticidad y seriedad profesional. ¿Creéis que esta obsesión por la privacidad fue una ventaja o un obstáculo para el crecimiento de su imperio? ¿Pensáis que en la era de las redes sociales habría sido posible mantener este nivel de anonimato? Me encantaría conocer vuestras opiniones al respecto. La estrategia de invisibilidad de Amancio llegó a extremos casi legendarios durante los años 90. En 1999, cuando Forbes lo incluyó por primera vez en su lista de las personas más ricas del mundo, la revista tuvo que usar una ilustración artística porque no conseguían una sola fotografía suya. Era literalmente el único multimillonario en la lista que no tenía una imagen fotográfica disponible. Este hecho generó una fascinación mediática paradójica. Cuanto más se escondía Amancio, más interés despertaba. Los periodistas comenzaron a tratarlo como una especie de leyenda urbana, y surgieron teorías conspirativas sobre los motivos reales de su obsesión por el anonimato. Algunos especulaban que tenía problemas legales, otros que sufría algún tipo de fobia social, y los más imaginativos llegaron a sugerir que ni siquiera existía realmente. La realidad era mucho más simple y a la vez más compleja. Amancio había desarrollado una filosofía personal que consideraba la fama como una distracción peligrosa del trabajo real. En su visión del mundo, el tiempo y la energía dedicados a gestionar la imagen pública eran recursos que se restaban de la innovación, la mejora de productos y el crecimiento empresarial. Esta filosofía se reflejaba también en su manera de vestir, que se había convertido en otro elemento de su estrategia de invisibilidad. Amancio desarrolló un uniforme personal que consistía en pantalones azul marino, camisa blanca o azul claro y chaqueta sport del mismo color que los pantalones. Nunca llevaba corbata, nunca usaba trajes formales y nunca variaba este esquema básico. La elección de este uniforme no era casual. Al vestirse siempre de la misma manera discreta, Amancio se aseguraba de no destacar en ningún grupo, de poder pasar desapercibido en cualquier situación y de no tener que dedicar tiempo ni energía mental a decisiones sobre vestuario. Era una optimización radical de su imagen personal, en función de sus objetivos de privacidad y eficiencia. Pero quizás el aspecto más impresionante de la obsesión por la privacidad de Amancio era cómo había logrado mantenerla mientras construía una de las empresas más visibles del mundo. Zara se había convertido en una marca global omnipresente, con tiendas en las calles más comerciales de las principales ciudades del mundo, pero su fundador seguía siendo prácticamente un desconocido para el gran público. Esta paradoja, entre la visibilidad extrema de la marca y la invisibilidad total de su creador, se convertiría en una de las características más distintivas del fenómeno Inditex. Era como si Amancio hubiera logrado crear una máquina empresarial que funcionaba independientemente de su personalidad pública, algo casi único en el mundo de los grandes negocios. La obsesión por la privacidad de Amancio Ortega no era simplemente una excentricidad personal, sino una estrategia deliberada que le proporcionaba ventajas competitivas reales y le permitía mantener el foco en lo que realmente consideraba importante: construir la mejor empresa de moda del mundo, sin distracciones ni compromisos que no añadieran valor directo a ese objetivo fundamental. En 1988, Amancio Ortega tomó la decisión que transformaría definitivamente a Zara de una exitosa cadena española en un fenómeno global: abrir la primera tienda internacional en Oporto, Portugal. Esta aparentemente modesta expansión a un país vecino marcó el inicio de una de las conquistas comerciales más impresionantes de la historia empresarial moderna. La elección de Portugal como primer mercado internacional no fue casual. Amancio
había aplicado la misma metodología meticulosa que caracterizaba todas sus decisiones empresariales. Portugal ofrecía la proximidad geográfica necesaria para mantener el control directo, una cultura similar que facilitaría la adaptación del concepto, y un mercado lo suficientemente sofisticado como para valorar la propuesta de Zara, pero no tan competitivo como para representar un riesgo excesivo. La apertura de Oporto fue un laboratorio perfecto para probar la viabilidad internacional del modelo Zara. Amancio se trasladó personalmente a la ciudad durante varias semanas para supervisar cada detalle, desde la selección del local hasta la formación del personal, pasando por la adaptación del surtido a los gustos locales. Quería asegurarse de que la esencia de Zara se mantuviera intacta, pero también de que la marca pudiera adaptarse a las particularidades de cada mercado. El éxito en Oporto superó todas las expectativas. En su primer año, la tienda portuguesa generó ventas por metro cuadrado superiores incluso a algunas de las mejores tiendas españolas. Más importante aún, demostró que el concepto de moda rápida tenía un atractivo universal que trascendía las fronteras culturales y lingüísticas. Este éxito validó la intuición de Amancio de que existía una demanda global insatisfecha para el tipo de moda que Zara ofrecía. Los consumidores de todo el mundo querían acceso rápido a las tendencias de moda, calidad razonable a precios accesibles y la emoción de descubrir constantemente productos nuevos. Zara había encontrado una fórmula que podía funcionar en cualquier lugar donde existiera una clase media con aspiraciones de estilo. Animado por el éxito portugués, Amancio aceleró los planes de expansión internacional. En 1989 se abrió la primera tienda en Nueva York, una decisión audaz que demostraba la confianza de Amancio en su concepto. Nueva York era el mercado de moda más competitivo y sofisticado del mundo, donde las marcas europeas habían luchado tradicionalmente por establecerse. La apertura neoyorquina representó un desafío completamente diferente al de Portugal. Estados Unidos tenía sus propias dinámicas de mercado, sus propias expectativas de servicio al cliente y una competencia feroz tanto de marcas locales como internacionales. Amancio tuvo que adaptar no solo el producto, sino también la experiencia de compra completa a las expectativas americanas. Una de las adaptaciones más significativas fue en el área de servicio al cliente. Mientras que en España y Portugal los consumidores estaban acostumbrados a un estilo de atención más formal y distante, los americanos esperaban un servicio más cálido y personalizado. Amancio implementó programas de formación específicos para el personal americano, adaptando la cultura corporativa de Zara a las expectativas locales sin perder la esencia de la marca. El éxito en Nueva York abrió las puertas a una expansión acelerada por toda América. Durante los años 90, Zara se estableció en México, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile, adaptando su modelo a las particularidades de cada mercado latinoamericano. Cada nueva apertura proporcionaba aprendizajes valiosos que se incorporaban al modelo global de la empresa. Pero la verdadera revolución llegó con la expansión europea de los 90. París, Londres, Milán, Berlín. Una tras otra, las capitales europeas vieron aparecer las distintivas tiendas Zara en sus calles más comerciales. Lo que había comenzado como una pequeña tienda en La Coruña se estaba convirtiendo en una presencia omnipresente en el paisaje comercial mundial. Para gestionar esta expansión explosiva, Amancio tuvo que crear una infraestructura empresarial completamente nueva. En 1985 había fundado Inditex, Industria de Diseño Textil, como empresa matriz para agrupar todas sus actividades empresariales. Lo que había comenzado como una simple reorganización administrativa se convertiría en una de las corporaciones más poderosas del mundo. Inditex no era solo Zara. Amancio había comprendido que para dominar realmente el mercado global de la moda, necesitaba diversificar su oferta y dirigirse a diferentes segmentos de consumidores. Durante los 90, la corporación incorporó marcas como Pull & Bear, dirigida a un público más joven y urbano, Massimo Dutti, posicionada en el segmento premium, y Bershka, enfocada en las tendencias más vanguardistas. Cada una de estas marcas mantenía la filosofía fundamental de moda rápida que había hecho exitosa a Zara, pero adaptada a diferentes perfiles de consumidor. Pull & Bear ofrecía un estilo más casual y relajado,
Massimo Dutti se dirigía a profesionales que buscaban elegancia clásica, y Bershka experimentaba con las tendencias más arriesgadas y juveniles. Esta estrategia de múltiples marcas permitía a Inditex capturar una porción mucho mayor del mercado total de moda, dirigiéndose simultáneamente a diferentes grupos demográficos y psicográficos. Pero más importante aún, le daba a la corporación una flexibilidad enorme para adaptarse a las particularidades de cada mercado internacional. Durante esta época de expansión acelerada, Amancio también revolucionó la logística de la moda global. Mientras sus competidores trasladaban la producción a Asia para reducir costos, él mantuvo la fabricación cerca de España y desarrolló un sistema de distribución que podía abastecer tiendas en todo el mundo con la misma velocidad que había caracterizado las operaciones domésticas. El centro neurálgico de esta operación global era Arteixo, un pequeño municipio cerca de La Coruña, donde Amancio construyó lo que muchos consideran la operación logística más sofisticada del mundo de la moda. Desde este centro, que ocupaba varios kilómetros cuadrados, se coordinaba la producción, el diseño y la distribución para más de 5.000 tiendas en todo el mundo. ¿Os podéis imaginar la complejidad de coordinar la producción y distribución de millones de prendas diferentes para miles de tiendas en decenas de países, todo desde un pequeño pueblo gallego? ¿Qué pensáis que fue más importante para este éxito? ¿La visión estratégica de Amancio o su obsesión por los detalles operativos? La infraestructura de Arteixo era una maravilla de eficiencia operativa. Utilizaba sistemas automatizados de clasificación que podían procesar más de 80.000 prendas por hora, algoritmos de predicción de demanda que analizaban las ventas en tiempo real de todas las tiendas del mundo, y una red de transporte que garantizaba que cualquier prenda diseñada en España pudiera estar en una tienda de Tokio o Sao Paulo en menos de 48 horas. Pero quizás el aspecto más impresionante de la expansión global de Inditex era cómo Amancio había logrado mantener la cultura corporativa y los estándares de calidad uniformes a través de todas las operaciones internacionales. Cada tienda Zara en el mundo, desde Nueva York hasta Shanghái, ofrecía la misma experiencia de marca, la misma calidad de producto y la misma filosofía de servicio al cliente. Para conseguir esta uniformidad global, Amancio desarrolló sistemas de formación y control que eran extraordinariamente detallados. Existían manuales que especificaban exactamente cómo debía doblarse cada prenda, cómo debían organizarse los probadores, incluso qué tipo de música debía sonar en cada tienda. Nada se dejaba al azar y cada detalle estaba diseñado para reforzar la identidad global de la marca. A finales de los 90, Inditex se había convertido en una potencia global con más de 1.000 tiendas en 40 países. Las ventas anuales superaban los 2.000 millones de euros y la empresa empleaba directa e indirectamente a más de 50.000 personas en todo el mundo. Pero para Amancio, estos números eran solo el comienzo de una visión aún más ambiciosa. El hombre que había comenzado haciendo entregas en bicicleta por las calles de La Coruña, ahora dirigía un imperio comercial que rivalizaba con las corporaciones más grandes del mundo. Pero a diferencia de muchos otros magnates globales, Amancio había logrado esta expansión manteniendo su base de operaciones en Galicia, demostrando que era posible conquistar el mundo sin perder las raíces. La construcción del imperio Inditex no había sido solo una historia de crecimiento empresarial, sino también una demostración de cómo la visión, la persistencia y la excelencia operativa podían transformar una idea simple en un fenómeno global que cambiaría para siempre la manera en que el mundo entiende la moda y el comercio minorista. Detrás del éxito, aparentemente meteórico de Amancio Ortega, se esconde una filosofía empresarial única, forjada a lo largo de décadas de observación meticulosa, experimentación constante y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sus principios de gestión, muchos de los cuales contradicen las teorías empresariales convencionales, han sido la base sobre la que se construyó uno de los imperios comerciales más exitosos de la historia moderna. El primer pilar de la filosofía Ortega es lo que él llama la proximidad al cliente. A diferencia de muchos empresarios que se alejan progresivamente de la operación diaria a medida que sus empresas crecen, Amancio mantuvo siempre un contacto directo y constante con la realidad de sus tiendas y sus clientes. Incluso cuando Inditex se convirtió en una corporación global, él seguía visitando personalmente tiendas de manera regular, observando el comportamiento de los consumidores y hablando directamente con los empleados de primera línea.
Esta proximidad al cliente no era solo una cuestión de estilo de liderazgo, sino una estrategia deliberada para mantener la empresa conectada con las necesidades reales del mercado. Amancio había observado que muchas empresas fracasaban porque sus directivos tomaban decisiones basadas en datos abstractos y teorías de mercado, en lugar de comprender visceralmente qué querían realmente sus clientes. Una anécdota que ilustra perfectamente esta filosofía ocurrió en los años 90, cuando Amancio visitó una tienda Zara en París y notó que las clientas tocaban repetidamente una chaqueta específica, pero pocas la compraban. En lugar de asumir que el producto no era atractivo, se quedó observando durante horas hasta que comprendió el problema. La tela tenía una textura que se sentía áspera al tacto, aunque visualmente era muy atractiva. Esa misma semana, Amancio ordenó una revisión completa de los materiales utilizados en esa línea de productos. No se trataba solo de cambiar esa chaqueta específica, sino de establecer nuevos estándares de calidad táctil para todos los productos de Zara. Esta capacidad para convertir una observación puntual en una mejora sistémica era una de sus características más distintivas como líder empresarial. El segundo principio fundamental de la gestión Ortega es la obsesión por la velocidad. Pero esta velocidad no se refiere solo a la rapidez en llevar productos del diseño a la tienda, sino a la capacidad de la organización para responder instantáneamente a cualquier cambio en el entorno competitivo o en las preferencias de los consumidores. Para implementar esta filosofía de velocidad, Amancio creó estructuras organizativas que eliminaban las jerarquías innecesarias y los procesos burocráticos que ralentizaban la toma de decisiones. En Inditex, un diseñador podía proponer una nueva prenda por la mañana, recibir aprobación antes del mediodía y tener los primeros prototipos listos antes del final del día. Esta velocidad de respuesta requería una cultura corporativa muy específica, donde los empleados estuvieran empoderados para tomar decisiones rápidas sin necesidad de múltiples aprobaciones. Amancio había creado un sistema donde la responsabilidad individual era muy alta, pero también donde los errores se consideraban oportunidades de aprendizaje en lugar de motivos de castigo. El tercer pilar de su filosofía era la simplicidad operativa. A pesar de la complejidad global de Inditex, Amancio insistía en que los procesos fundamentales debían ser simples y comprensibles para cualquier empleado. Su teoría era que la complejidad innecesaria era el enemigo de la eficiencia y la innovación. Esta simplicidad se reflejaba en todos los aspectos de la operación. Los sistemas de información eran intuitivos, los procesos de toma de decisiones eran directos, y las métricas de rendimiento eran claras y fáciles de entender. Amancio creía que si un proceso no podía explicarse en 5 minutos a un empleado nuevo, probablemente era demasiado complicado y necesitaba ser rediseñado. Pero quizás el aspecto más fascinante de la filosofía Ortega era su enfoque hacia la innovación. A diferencia de muchas empresas que crean departamentos específicos de innovación o invierten grandes sumas en investigación y desarrollo formal, Amancio había integrado la innovación en el ADN diario de la organización. Para él, la verdadera innovación no venía de laboratorios aislados o sesiones de brainstorming, sino de la observación constante de los problemas reales y la búsqueda de soluciones prácticas. Cada empleado de Inditex, desde los diseñadores hasta los vendedores de tienda, era considerado un potencial innovador que podía contribuir a mejorar algún aspecto de la operación. Un ejemplo perfecto de esta filosofía de innovación distribuida fue el desarrollo del sistema de etiquetas inteligentes que Zara implementó en los años 2000. La idea no surgió del departamento de tecnología, sino de una empleada de tienda que se frustró con el tiempo que tardaba en hacer inventario manual. Su sugerencia de automatizar el proceso llevó al desarrollo de una tecnología que revolucionó la gestión de inventarios en toda la industria. La gestión de recursos humanos en Inditex también reflejaba principios únicos. Amancio había desarrollado una filosofía que combinaba la exigencia máxima con el respeto profundo por las personas. Esperaba que todos los empleados dieran lo mejor de sí mismos, pero también se aseguraba de que tuvieran las herramientas, la formación y el apoyo necesarios para hacerlo. Una de las políticas más distintivas de Inditex era la promoción interna sistemática. Amancio creía firmemente que las personas que mejor entendían la cultura y los valores de la empresa eran aquellas que habían crecido dentro de ella. Por eso,
La gran mayoría de los puestos directivos se cubrían con empleados que habían comenzado en posiciones más básicas y habían demostrado su valía a lo largo de los años. Esta política de promoción interna creaba una cultura de meritocracia muy fuerte, donde los empleados sabían que su dedicación y rendimiento serían reconocidos y recompensados. También aseguraba que los líderes de la empresa mantuvieran una conexión profunda con la realidad operativa, ya que habían experimentado personalmente todos los niveles de la organización. ¿Qué os parece más impresionante de la filosofía de gestión de Amancio? ¿Su capacidad para mantener la simplicidad en una operación tan compleja? ¿O su habilidad para crear una cultura donde la innovación surge de manera natural en todos los niveles? Dejádmelo en los comentarios, porque creo que estos principios tienen lecciones valiosas para cualquier tipo de organización. Otro aspecto fundamental de la filosofía Ortega era su enfoque hacia la competencia. Mientras muchos empresarios se obsesionan con superar a competidores específicos, Amancio había adoptado una mentalidad diferente: competir consigo mismo. Su objetivo no era ser mejor que otras marcas de moda, sino ser mejor que la versión anterior de Inditex. Esta filosofía de autosuperación constante creaba una dinámica interna muy poderosa. Cada trimestre, cada año, la empresa se fijaba objetivos más ambiciosos que el periodo anterior, no porque hubiera presión externa, sino porque Amancio creía que el estancamiento era el primer paso hacia el declive. La gestión financiera de Inditex también reflejaba principios únicos. A pesar del enorme éxito de la empresa, Amancio mantuvo siempre una mentalidad de austeridad que recordaba a sus orígenes humildes. Los gastos se controlaban meticulosamente, no por tacañería, sino porque creía que cada euro gastado debía generar valor real para los clientes o para la organización. Esta austeridad se extendía a todos los niveles de la empresa. Las oficinas corporativas eran funcionales pero no lujosas. Los viajes de negocios se planificaban con criterios de eficiencia más que de comodidad, y las inversiones se evaluaban con criterios muy estrictos de retorno y utilidad estratégica. Pero quizás el aspecto más profundo de la filosofía Ortega era su comprensión de que el éxito empresarial sostenible requiere un equilibrio delicado entre múltiples factores aparentemente contradictorios. Había que ser global, pero mantener la flexibilidad local, ser eficiente, pero no perder la capacidad de innovación, crecer rápidamente, pero mantener la calidad, ser ambicioso, pero no perder la humildad. Esta capacidad para gestionar paradojas y encontrar síntesis creativas entre fuerzas opuestas era quizás el talento más distintivo de Amancio como líder empresarial. Había desarrollado una intuición casi sobrenatural para identificar el punto de equilibrio óptimo entre diferentes tensiones organizativas y ajustar constantemente ese equilibrio según cambiaban las circunstancias. La filosofía del éxito de Amancio Ortega no era un conjunto de reglas rígidas, sino un sistema de principios flexibles que podían adaptarse a diferentes situaciones manteniendo siempre la coherencia fundamental. Era una demostración de que el liderazgo empresarial excepcional no viene de seguir fórmulas establecidas, sino de desarrollar una comprensión profunda y personal de cómo funcionan realmente las organizaciones y los mercados. En mayo de 2012, a los 76 años, Amancio Ortega tomó una decisión que sorprendió al mundo empresarial. Anunció su retirada de la presidencia ejecutiva de Inditex para convertirse en presidente no ejecutivo. El hombre que había construido su imperio, manteniéndose invisible, decidía dar un paso atrás en el momento de máximo esplendor de su creación, cuando Inditex se había convertido en la empresa de moda más valiosa del mundo. Esta decisión no era impulsiva, sino el resultado de una planificación meticulosa que había comenzado años antes. Amancio había comprendido que la sostenibilidad a largo plazo de su imperio requería una transición generacional bien gestionada, donde los principios y valores que habían hecho exitosa a la empresa pudieran perpetuarse independientemente de su presencia personal. Para asegurar esta continuidad, había pasado años identificando y formando a los líderes que tomarían las riendas de Inditex. Pablo Isla, quien se convirtió en su sucesor como CEO, había trabajado estrechamente con Amancio durante más de una década, absorbiendo no solo las técnicas de gestión, sino también la filosofía profunda que animaba toda la organización. Pero el legado de Amancio Ortega trasciende ampliamente los límites de Inditex.
su impacto en la industria global de la moda ha sido tan profundo que es imposible entender el panorama actual sin comprender las revoluciones que él inició. La moda rápida que inventó no era solo un modelo de negocio, sino una transformación completa de la relación entre los consumidores y la ropa. Antes de Zara, la moda funcionaba según un calendario rígido y predecible. Las marcas presentaban 2 colecciones anuales. Los consumidores compraban ropa para temporadas completas, y las tendencias cambiaban lentamente. Amancio democratizó el acceso a la moda y aceleró dramáticamente el ciclo de las tendencias, creando un mundo donde cualquier persona podía vestirse con estilo actual, sin gastar fortunas. Esta democratización de la moda tuvo consecuencias sociales profundas. Eliminó muchas de las barreras de clase que tradicionalmente separaban a quienes podían permitirse estar a la moda de quienes no. Una secretaria podía llevar un vestido que interpretaba las mismas tendencias que lucían las celebrities en las alfombras rojas, y a menudo con una calidad y diseño que rivalizaban con marcas mucho más caras. Pero el modelo creado por Amancio también generó transformaciones menos visibles, pero igualmente importantes en la cadena de suministro global. Su insistencia en mantener la producción cerca de España, cuando todos sus competidores se trasladaban a Asia, demostró que era posible combinar eficiencia económica con proximidad geográfica si se optimizaban correctamente los procesos. Esta filosofía de proximidad inteligente influyó en muchas otras industrias más allá de la moda. Empresas de sectores tan diversos como la automoción, la electrónica y los bienes de consumo comenzaron a reconsiderar sus estrategias de deslocalización, inspirándose en el modelo Inditex para crear cadenas de suministro más ágiles y responsivas. El impacto tecnológico del legado Ortega también ha sido significativo. Para hacer realidad su visión de moda rápida, Inditex tuvo que desarrollar sistemas de información, logística y gestión de inventarios que estaban décadas por delante de lo que existía en la industria. Muchas de estas innovaciones fueron posteriormente adoptadas por empresas de otros sectores. El sistema de distribución centralizada de Artesio, que puede abastecer miles de tiendas en todo el mundo con precisión casi militar, se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo. Las técnicas de predicción de demanda, gestión de inventarios en tiempo real y optimización logística desarrolladas para Zara han influido en el desarrollo del comercio electrónico moderno. Pero quizás el aspecto más profundo del legado de Amancio sea su demostración de que es posible construir un imperio global manteniendo valores humanos y principios éticos sólidos. En una época donde muchos magnates empresariales son criticados por su desconexión de la realidad social, Amancio mantuvo siempre una cercanía genuina con sus empleados y su comunidad local. Su decisión de mantener la sede central de Inditex en Arteixo, un pequeño municipio gallego, no fue solo una cuestión sentimental, sino una declaración de principios sobre la importancia de las raíces y la responsabilidad social corporativa. Esta decisión ha tenido un impacto económico transformador en toda la región, convirtiendo a Galicia en un centro global de la industria de la moda. El compromiso de Amancio con su tierra natal se extiende mucho más allá de mantener allí las operaciones de Inditex. A través de su fundación, ha financiado proyectos educativos, sanitarios y culturales que han mejorado significativamente la calidad de vida en Galicia. Hospitales, escuelas, centros de investigación y proyectos de conservación del patrimonio han recibido su apoyo, siempre de manera discreta y sin buscar reconocimiento público. Esta filantropía silenciosa es coherente con su filosofía de vida personal. Amancio ha donado miles de millones de euros a causas benéficas, pero siempre manteniendo el mismo perfil bajo que caracterizó su carrera empresarial. Para él, la verdadera satisfacción viene del impacto positivo de sus acciones, no del reconocimiento público que puedan generar. En el ámbito personal, el legado de Amancio también incluye una demostración de que es posible alcanzar el éxito extremo sin perder la autenticidad personal. A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, mantiene un estilo de vida relativamente modesto, sigue viviendo en La Coruña y continúa con las mismas rutinas y costumbres que tenía cuando era un empresario emergente. Esta coherencia entre valores personales y éxito profesional ha hecho de Amancio un modelo de liderazgo empresarial que trasciende las técnicas de gestión para adentrarse en cuestiones más profundas sobre el propósito y el significado del éxito. Ha demostrado
que es posible construir un imperio global sin sacrificar la integridad personal o la conexión con las raíces. ¿Qué aspecto del legado de Amancio Ortega os parece más importante? ¿Su revolución de la industria de la moda? ¿Su demostración de que se puede ser global manteniendo las raíces locales? ¿O su ejemplo de liderazgo auténtico en un mundo empresarial a menudo superficial? Me encantaría conocer vuestras reflexiones finales sobre esta historia extraordinaria. El impacto de Amancio en las nuevas generaciones de empresarios también es notable. Su historia ha inspirado a miles de emprendedores que ven en él la demostración de que es posible partir de orígenes humildes y construir algo extraordinario a través del trabajo duro, la observación inteligente y la perseverancia constante. Pero quizás lo más importante es que su legado incluye una redefinición de lo que significa el éxito empresarial en el siglo XXI. Amancio ha demostrado que las empresas más exitosas no son necesariamente las que maximizan los beneficios a corto plazo, sino las que crean valor sostenible para todos sus stakeholders, empleados, clientes, comunidades y accionistas. Su modelo de capitalismo responsable, donde el crecimiento empresarial va acompañado de compromiso social y respeto por las personas, ofrece una alternativa atractiva a modelos más agresivos y cortoplacistas que han dominado en otras industrias. Inditex ha demostrado que es posible ser enormemente rentable manteniendo estándares éticos elevados. A medida que Amancio se adentra en sus 80 años, su legado continúa evolucionando. Inditex sigue creciendo y adaptándose a nuevos desafíos como la sostenibilidad ambiental, el comercio digital y las cambiantes expectativas de los consumidores millennials y de la generación Z. Los principios que él estableció siguen siendo la brújula que guía estas adaptaciones. La historia de Amancio Ortega es, en última instancia, la historia de cómo una visión clara, ejecutada con persistencia e integridad, puede transformar no solo una industria, sino la manera en que millones de personas viven su relación con la moda, el consumo y la expresión personal. Es la demostración de que los sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad cuando se combinan con trabajo duro y principios sólidos. El niño que juró que su familia nunca más pasaría hambre se convirtió en el hombre que alimentó los sueños de estilo de millones de personas en todo el mundo. El joven que hacía entregas en bicicleta por La Coruña construyó una red global que llega a los rincones más remotos del planeta. El empresario que se escondía de las cámaras creó una de las marcas más visibles y reconocidas del mundo. Estas paradojas no son contradicciones, sino la esencia misma del legado de Amancio Ortega. La demostración de que la grandeza auténtica surge cuando se mantiene la fidelidad a los valores fundamentales mientras se abrazan las posibilidades infinitas del futuro. Su historia continuará inspirando a generaciones futuras de emprendedores, líderes y soñadores que buscan cambiar el mundo manteniendo los pies firmemente plantados en la tierra. Esta ha sido la extraordinaria historia de Amancio Ortega, el hombre sin rostro que construyó un imperio basado en la velocidad, la observación y una filosofía empresarial única. Desde la humillación infantil, en una tienda de La Coruña, hasta convertirse en una de las personas más influyentes del mundo, su trayectoria nos enseña que los verdaderos revolucionarios no son siempre los más visibles, sino los más persistentes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos y misterios de una de las personalidades más fascinantes de nuestro tiempo. Si esta historia os ha resultado tan cautivadora como a mí, no olvidéis suscribiros al canal y compartir vuestras reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima historia extraordinaria.